Vamos a volver a hablar de los sismos que esta mañana han sacudido a nuestra capital, la provincia de Huarochirí, específicamente el distrito de Matucana, donde ha sido el epicentro, y nos encontramos precisamente con el geólogo Patricio Valderrama, que nos va a explicar un poquito de qué se trata esta serie de movimientos sísmicos que los expertos denominan enjambres sísmicos. Se han producido 8 movimientos telúricos hasta el momento, de distinta intensidad, el más fuerte a las 3:19 de la madrugada, a una profundidad de 40 kilómetros, 4.8 grados en la escala de Richter, y luego en distintas profundidades, todos ellos muy superficiales, a lo largo de toda la mañana. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido, muchas gracias. Yo quería empezar preguntándole de qué se trata y si es común esta serie de movimientos telúricos que se han registrado en esta zona del país esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy cerca de las 3 de la mañana tuvimos un sismo de magnitud 4.8, con la característica de que ha sido en la sierra. Usualmente en Perú, en la costa, estamos acostumbrados a que los temblores tengan un origen en el mar, o con frente a las playas, frente a las costas. Estos sismos son los asociados a la subducción, que de hecho son los que producen los grandes terremotos. Todos los últimos grandes terremotos que hemos tenido en el Perú han sido por el proceso de subducción y se han generado en la costa. Este tipo de terremoto es la otra forma de sismo que podemos tener, que es los que ocurren por la activación de una falla geológica. Las características son que, si bien es cierto, no son sismos de una potencia enorme, no son 8, no son 7, son de una profundidad casi superficial, son muy superficiales, entonces las ondas no se disipan al ocurrir y generan bastantes daños a las infraestructuras o a las áreas cercanas. Ahora, esa es precisamente la razón por la cual de tan baja magnitud los hemos sentido, ¿no? Por ejemplo, el que ocurrió a las 7:21 de la mañana fue de 3.2 grados, usualmente sí. No percibimos ese tipo de movimiento, pero tuvo una profundidad de 12 kilómetros apenas. Nada más, ¿no? Entonces, las réplicas que están viniendo después del 4.8, todas tienden a ser menores, así está funcionando, ya van 7 réplicas hasta el momento, y como son superficiales, profundidades de 10, 20 kilómetros de profundidad, se sienten las réplicas en algunas zonas de la ciudad. Ahora, hay un montón de creencias y de mitos que se han generado alrededor de todo este tema, y bueno, usted a través del Twitter siempre habla de que hay que promover la ciencia y desmitificar. Sí. Se habla mucho de que este enjambre sísmico es, es el precedente de un sismo de mayor magnitud. Eso es mentira, hay que descartarlo. Eso es mentira, no se puede decir que un sismo nos avisa de que va a venir uno más grande o nos está diciendo la evidencia de un terremoto más grande. Algo es cierto, que Lima tiene un preocupante silencio sísmico de 270 años. Entonces, por eso es que la comunidad científica espera para Lima un terremoto de grado 8.5 a más. Entonces, pero eso sería con origen frente a las costas del Callao. Este ha sido en Matucana, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, es otro sistema sísmico totalmente distinto, y justamente a eso se refiere el término enjambre sísmico. El enjambre, como la analogía de un panal de abejas, ¿no? Es un agrupamiento de sismos en un espacio geográfico muy pequeño. En este caso, como ya se pudo ver por los datos reportados por el IGP, los sismos se están ubicando a lo largo de la falla geológica que se ha roto esta madrugada, provocando el 4.8. Ahora, ¿cuánto más va a temblar? Es la pregunta. No se sabe. Lo que sí se puede asegurar con cierta confianza es que las réplicas cada vez van a ser menores, de menores intensidad. La profundidad también va a ser menor, entonces se van a seguir sintiendo, pero ya, es muy poco probable que pueda volver a ocurrir daños, más derrumbes en la carretera, pero siempre hay que estar atentos ante cualquier eventualidad. Ahora, lo cierto es que los últimos, el último que ha ocurrido cerca de las 11 de la mañana, y los anteriores ocurrieron a las 7:20, 7:21 más o menos. Sí. Entonces, esta distancia también se está haciendo mucho más prolongada, está alargándose el tiempo entre réplica y réplica. Sí, y así va a pasar seguramente por el largo de los días o de las semanas. Este sismo es muy importante porque nos recuerda muchísimo que todo el Perú está susceptible a sufrir un sismo. Alguna vez me dijeron,
no, yo como vivo en la selva, estoy muy lejos de la costa, entonces en la selva no hay sismos. No, un terremoto muy parecido al que ocurrió hoy en Matucana, ocurrió en el 2005 en Lamas y destruyó toda una ciudad. Un terremoto de 8.3, no, perdón, de 3.8, pero muy superficial, que generó deslizamientos, derrumbes, afectación de viviendas. Entonces, todo el Perú es territorio sísmico, por lo tanto, hay que estar preparados, vivamos donde vivamos. Bueno, y yéndonos mucho más atrás, ¿no? Yo recuerdo que a principios de los 90 ocurrió uno muy, muy fuerte en Moyobamba. Sí, ¿no? claro. Que tuvo exactamente la misma génesis, que fue un terremoto por fallas activas. Existen tres formas de que ocurra un sismo. El primero es por subducción, los que ocurren en la costa, que son de gran magnitud. Los segundos son por fallas activas, como el que hemos tenido hoy en Matucana. Y los terceros son los relacionados a actividad volcánica, durante la erupción de un volcán. Ahora, lo importante es que la población esté tranquila, esté informada y sepa exactamente qué hacer cuando hay un sismo. Y creo que en ese aspecto hay que seguir trabajando, hay que decirle a las personas cómo actuar y cómo conservar la calma cuando se produce un sismo. Sí, lo primero que hay que hacer apenas sintamos un sismo es, evidentemente, mantener la calma y dirigirse a la zona de seguridad interna. Dentro de la casa, durante el movimiento, durante el sacudimiento propiamente, hay que evitar bajar escaleras o quizás apurar, correr, porque dependiendo de la magnitud del sismo, eso puede ser muy difícil y nos podemos hacer daño. Es dentro de la vivienda irse, pegarse al marco de una puerta, en una columna, en una viga, lejos de las ventanas que podrían reventar, lejos de un mueble alto que pueda tener macetas, libros, cosas que nos puedan caer. Una vez terminado el movimiento, es ahí donde se evacúa la vivienda con calma y, por supuesto, llevando la mochila de emergencia. Ahora, este sismo que se ha sentido esta madrugada, el más fuerte de 4.8, se ha sentido con mayor intensidad en los distritos del este. Bueno, por obvias razones, porque está más cerca al epicentro, pero además en esas zonas el terreno es distinto. Por ejemplo, en La Molina el terreno suele ser mucho más arenoso, sí. Entonces la onda se ha sentido mucho más. Sí, hay un estudio muy completo que tipifica los distintos distritos de Lima de acuerdo a su suelo y de acuerdo a la amplificación sísmica. Es como cuán rápido y cuán fácil puede viajar una onda sísmica a través del suelo. Y efectivamente ha habido distritos donde se ha sentido más, además de la cercanía del epicentro que ha sido exacta al mismo este de Lima. Hay algunos distritos por su propio terreno arenoso y además por la calidad de la construcción de las viviendas donde el sismo ha podido sentirse más. Varía mucho si es que estamos viviendo en una casa de 1 o 2 pisos con respecto a que si estamos durmiendo en un piso 19-20. Claro, ahora, nos han hecho un montón de preguntas a través de las redes sociales. Tú eres un activo tuitero en las redes sociales y hay varias preguntas relacionadas a cómo podemos estar preparados y cómo podemos estar alertas. Y precisamente a raíz del tema del terremoto en México, de 8.2 grados, se ha hablado de este famoso sistema de alerta temprana. Que el ministro Nieto además ha dicho que se va a evaluar la posibilidad de un sistema de alerta temprana para nuestro país. Exactamente. Se puede hacer muchas cosas. Efectivamente hemos podido verlo en México y Japón, son países que tienen un sistema de alerta que te avisa, imaginémonos que es una telaraña de sensores que están dispersados por todo el territorio. Entonces, apenas nace un temblor, el primer sensor detecta que la onda ya está viajando, entonces emite una alarma. Es por eso que, por ejemplo, en Chiapas tuvieron 10 segundos de espera antes de la primera onda, mientras que en Ciudad de México, que está mucho más lejos, tuvieron 132 segundos antes de la llegada de la onda. En el Perú la realidad es un poquito diferente. Nuestros sismos nacen más cerca de nuestra costa, entonces tendríamos un tiempo menor dependiendo de la ubicación del sismo. Y efectivamente el ministro de Defensa, Jorge Nieto, ya ha comenzado a hacer los estudios, las conversaciones, la evaluación para diseñar un sistema de alerta temprana para la realidad peruana. Pero ahora, es muy complejo este sistema de alerta temprana porque, por ejemplo, hace algunos días otros expertos señalaban que estos sistemas de alerta temprana, los que existen, por ejemplo, el que ha funcionado en México, en nuestra realidad podría producir una serie de falsas alarmas, ¿no? Lo cual, pues, no haría efectivo el sistema. No haría efectivo. Efectivamente, son sistemas complejos y cada sistema tiene que estar diseñado para la realidad de un país. No, si traemos el sistema de alerta temprana en Japón y lo instalamos en Chile, no va a funcionar. El de México, en Perú, no va a funcionar. Cada país
de acuerdo a su geología, a su sismología, a la zona de orígenes de los sismos, tiene que diseñar su sistema de alerta temprana y ya se están dando los primeros pasos, las primeras conversaciones, las primeras evaluaciones para tener un sistema así en el Perú. Ahora, un tema muy importante para evaluar es el tema de la autoconstrucción. Lamentablemente en nuestra capital, sobre todo en los alrededores de la Gran Lima, existe mucha autoconstrucción y la gente cree que por el simple hecho de tener su casa con ladrillo y cemento y fierro, ya están a salvo, pero eso no es así. No es así, y justamente un sistema de alerta no serviría de mucho si es que las viviendas en las que estamos representan un peligro. De hecho, mucho por Twitter me preguntan, pero ¿por qué la norma constructiva en el Perú no es tan exigente como en Chile o como en México? Bueno, lo es tan exigente como en Chile o como en Japón. El problema es que no se cumplen las normas. ¿Y cuál es el problema? El problema no son los grandes edificios que se ven en los distritos financieros, eso. El problema son las pequeñas viviendas hechas en las periferias de Lima, en la cual, uno, no hay casi nada de control, y dos, tenemos un ordenamiento territorial básicamente nulo por los últimos 30 años. Bueno, y ahora lo hemos visto hace poco, ¿no? Este deslizamiento que ocurrió en el Agustino, en donde lamentablemente un niño de 12 años perdió la vida sin que haya un movimiento telúrico de por medio. No hubo movimiento telúrico, no hubo lluvia, ni siquiera hubo viento fuerte, y sin embargo una vivienda mal construida en una zona geológicamente terrible, muy peligrosa, colapsó y cobró la vida de un peruano. Ahora, eso no le pongamos un 8.5, pongámosle nada más un sismo de 6, imaginemos, ¿no?, la cantidad de daños que va a haber. Es por eso que el único instrumento que tenemos ahora es los simulacros, los planes de emergencia familiares, las mochilas de emergencia. Hay que tomar conciencia y sobre todo responsabilidad de este tema. Vamos con otra pregunta que nos han hecho a través del Twitter, por ejemplo, y esta es una pregunta típica, ¿no? ¿Qué es preferible, tener una secuencia de pequeños sismos o tener un sismo de gran magnitud, ¿no? Eso también es una creencia popular. Muchos dicen que cuando hay sismos pequeños, el riesgo de tener un sismo más grande disminuye, pero esto tampoco es del todo cierto. Tampoco es del todo cierto. ¿Qué pasa? Que contrario a lo que, por ejemplo, tenemos la regla de colegio en la casa, que está dividida en centímetros, y cada centímetro tiene 10 unidades adentro, que son los milímetros, la escala sísmica es logarítmica. Entonces, la energía acumulada por un 8.0 equivale a 30 veces un 7.0. Entonces, para liberar la energía de un 8, necesitaríamos 30 terremotos de 7, uno después del otro. Entonces, así es de grande la magnitud de la energía acumulada. Entonces, un 4, un 3, un 2, un par de veces al año no libera absolutamente nada de energía. Es justamente en esta teoría que se basa el tema del silencio sísmico, y es por eso que, basado en el tiempo que no hay un terremoto en Lima, respecto a la cantidad de energía acumulada que existe, se espera para Lima un 8.5, un escenario para el futuro. El último que tuvo epicentro en Lima fue el del 74. Sí, fue el del 74, el cual tuvo un epicentro al sur, entonces liberó un poco de energía, pero sin embargo ya han pasado casi 40 años, entonces la energía se ha vuelto a acumular y por eso seguimos teniendo el gran silencio sísmico. ¿Cómo hacemos una buena y una realmente efectiva mochila de emergencia? ¿Qué es lo básico que debe tener una mochila de emergencia, Patricio, para poder subsistir, y cuánto tiempo nos debe durar? La mochila de emergencia nos debe durar las primeras 48 horas después del desastre. ¿Qué es lo que debe tener? Cada mochila debe estar diseñada de acuerdo a cada familia. Debe tener por lo menos un calzado extra para los miembros de la familia, mantas, un plástico, guantes de trabajo, medicinas. ¿Qué medicinas? Las que uno pueda necesitar en casos de emergencia, justamente. Además de lo básico, curitas, gas, alcohol. De repente hay gente que por los nervios pues sufre el estómago, entonces pastillas para eso. Si tenemos al abuelito en la casa, bueno, pastillas para el corazón, las pastillas que puedan necesitar. Un par de lentes, un par de gafas extras, como las que yo tengo, porque hay miles de personas que sin lentes no sirve de nada. Yo soy una de ellas, por ejemplo eso. Si tenemos mascotas, comida para la mascota dentro de la mochila de emergencia. Ropa, dinero en efectivo, eso lo hemos podido ver en Santiago, en Italia. Lo primero que se van son las comunicaciones y la electricidad. Si se va la electricidad, no van a funcionar muchos cajeros automáticos, que digamos. Entonces hay que tener dinero en efectivo y además, junto con la mochila de emergencia,
que puede haber varias en la casa. Cada miembro de la familia puede tener lo su ideal propia mochila. sería que cada miembro de la familia tenga su propia mochila de emergencia, pero digamos eso logísticamente puede ser un poco complicado. Si decidiéramos tener una mochila de emergencia por una familia de 3, vamos a ponernos en ese caso, ¿no? Papá, mamá y un hijo, o bueno, 2 personas que viven en pareja y una persona más, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos debe durar y de qué tamaño debe ser? Porque tampoco puede ser algo muy pesado. Lógico, no se puede hacer una maleta que tienes que bajar desde un piso 19 por las gradas porque no van a funcionar los ascensores. Se pueden hacer 3 mochilas pequeñas y una que cada uno lleve su propia mochila, conteniendo agua embotellada principalmente. No el agua que nosotros agarramos del caño y la cerramos. No, tiene que ser agua de tienda porque está herméticamente sellada. Entonces no se abomba fácilmente con el paso del tiempo. Comida enlatada, galletas, medicinas, una agenda con números de teléfono, como se hacía antes. Porque... Claro, y es que eso es algo que la tecnología nos ha hecho mucho daño, ¿no? Ahora ya no ejercitamos tanto la memoria y de verdad yo personalmente no me acuerdo más que mi propio número de celular y probablemente si pierdo este aparato, perdí casi todos los números de teléfonos de mi familia. Igual yo, entonces es necesario tener fotocopia de nuestros documentos, por ejemplo, dentro de la mochila para poder identificarnos en el caso que sea necesario. Y además, hablar con la familia, sentarnos hoy al mediodía o en la noche y decir, bueno, ¿qué haríamos si es que ocurre? Papá trabaja en San Isidro, primo trabaja en San Miguel, la mamá trabaja en Surco. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a buscar a quién? Porque no va a haber comunicaciones. No necesitamos un terremoto para que se caiga el sistema de telefonía. En Año Nuevo se cae... no solo en Año Nuevo, también lo hemos visto con sismos de regular intensidad. Sí, ¿no? sí. ¿No? Entonces, hay que idear un plan en el cual la familia sepa qué hacer de manera automática. Por ejemplo, los mayores todos nos juntamos en el nido o en el colegio del más pequeño. Y de ahí nos vamos pues a la casa juntos o vamos a una tercera vivienda a buscar ayuda, ahí se junta la familia más grande. Es necesario hacer y sobre todo conocer muy dentro nuestro qué vamos a hacer en caso de un sismo. Ahora, una última pregunta que te quiero hacer, que también está por las redes sociales y precisamente tiene mucho que ver con esto que tú has mencionado de la necesidad de planificar. Y es, ¿qué es más conveniente? ¿Que nos agarre un terremoto o un sismo de grandes magnitudes de día o de noche? ¿No? Es una pregunta un poco complicada, yo también la pensé cuando... Es un poco complicado, si bien es cierto, de noche la familia está junta, facilita mucho los temas, ahí entra a tallar el tema de la calidad de la construcción, ¿no? Si una casa se cae, pues se puede llevar a toda la familia, lamentablemente. Mientras que de día uno puede estar en los centros laborales, en las universidades, que generalmente la calidad constructiva es mucho mejor. Durante el día la población se desplaza, se concentra mucho en ciertos distritos, por ejemplo, las zonas industriales, los centros empresariales, respecto a la noche. Entonces, lo mejor es estar preparado en todo momento. ¿Qué pasa si nos agarra en la casa de noche? ¿Qué pasa si nos agarra durante el día, durante la casa en la noche, durante el día en el trabajo, durante un fin de semana en la playa? Hay que ponerse en todos los escenarios posibles. Vamos a seguir hablando de este tema porque en verdad el tema es bastante amplio y hay que seguir reflexionando sobre este tema, pero vamos a hacer una pausa, Patricio. Yo le pido que nos siga. Hay que alarmarnos, sabemos lo que va a ocurrir, sabemos que estamos en un sitio donde puede ocurrir este tipo de situaciones, un terremoto de 8.5 grados, ya lo dijo el ingeniero Valderrama, va a pasar, estamos viviendo un silencio sísmico en la zona de Lima. Y el tema es estar preparados, no estar asustados, no perder la calma, porque definitivamente nos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano, esperemos que sea más tarde que temprano, a esta situación. Sí, efectivamente, casi todos los grandes terremotos que han ocurrido en el mundo en los últimos, 50 años, ya eran esperados y por lo tanto fueron prevenidos por la comunidad científica. Inclusive el terremoto de Chiapas, que ha ocurrido ahora en México, se sabía que había un silencio sísmico de casi 100 años. Entonces los científicos mexicanos dijeron, bueno, esta zona es susceptible a sufrir un terremoto y fue por eso que inclusive se instalaron los sistemas de alerta en esas zonas, fue por varios motivos. Entonces, ahora nosotros sabemos que tarde o temprano, como tú bien lo dijiste, esperemos que más tarde que temprano va a ocurrir un sismo
en Lima, en la capital, y ahora lo único que nos queda es prepararnos para afrontarlo de la mejor manera. Claro, hemos hablado de la alerta temprana esta que funcionó en México, hemos hablado ya de los estudios que se está haciendo en el Ministerio de Defensa precisamente para buscar un mecanismo de alerta temprana para nuestro país, pero mientras lo que tenemos que hacer es estar preparados. En cierta forma, creo que en los últimos años se ha hecho un buen trabajo en materia comunicacional para decirle a la gente, estamos en un país sísmico, los terremotos van a ocurrir tarde o temprano y hay que estar preparados. Y una de las formas de estar preparados es tener a la mano precisamente nuestra mochila de emergencia. Aquí en la mesa de conducción tenemos algunos elementos básicos que tenemos que tener en la mochila de emergencia. Una de las primeras cosas que tenemos que tener es agua embotellada, sí. no de caño. No de caño, agua comprada en tienda, digamos, un agua que la tapa esté sellada. Otro elemento importante son las conservas. Aquí tenemos estas conservas, atún, pollo, en fin, ya hay varios cárnicos enlatados. Exacto. Esto también tenemos que tener en nuestra mochila de emergencia. Otra cosa que tenemos que tener son galletas, sí. ¿no? Hay distintos tipos de galletas, acá las galletas de soda, galletas de vainilla, básicamente de soda, es lo más recomendable, o las galletas de agua también. Generalmente las de soda o las de agua porque son las que más tiempo duran, son las que tienen un tiempo de expiración más largo. Entonces, a diferencia del pan, por ejemplo, que a los 2 días se pone súper duro, las galletas tienen una vida de mucho más larga. Claro, ahora, también es importante tener, y he escuchado, una barra de chocolate. Sí. ¿No? Es importante el tema de la barra de chocolate porque es además calórico. Es calórico y te brinda, bueno, energía, es un buen alimento, es un buen sustituto, por ejemplo, de la carne. Entonces, es recomendable tenerla también. Claro, y finalmente nuestro botiquín en el cual hay que tener cosas básicas. Alcohol, agua oxigenada, vendas, gasas, curitas y ese tipo de elementos que puedan ser... digamos, elementos importantes para mantenernos y una linterna, sí. ¿no? Eso también es sumamente importante. Sumamente importante. Y además, justamente una radio a pilas, una radio con sus baterías, con varios recambios de baterías, porque hasta que la electricidad se restituya, todas las comunicaciones se van a hacer pues por banda radial, entonces una radio AM/FM para que podamos recibir las instrucciones es necesario. Lo último, ingeniero Valderrama, ya para cerrar, es importante decirle a la población que no llamen al momento de la emergencia, que se comuniquen a través de WhatsApp o de mensajes de texto. Exactamente. Lo que más, digamos, para entenderlo, ancho de banda consume en las señales telefónicas, en las emisiones telefónicas, son las llamadas. Entonces, ahora, gracias a la tecnología, tenemos mensajes de texto, tenemos WhatsApp. Entonces, prioricemos esas formas de comunicación antes de la llamada para que así todos podamos comunicarnos de la mejor manera posible. No hay que saturar la línea. Bueno, podríamos seguir hablando en verdad por mucho más tiempo, pero el tiempo es tirano. Yo lo invito para que en otra oportunidad estemos aquí en el programa y podamos conversar de muchos más temas.